Muy buenos días, mi nombre es Armando Lázaro Carvajalino, soy el director de la Corporación Halcones para el fomento y la práctica del deporte, las artes, la convivencia ciudadana, la actividad física y la seguridad laboral. Hoy estoy aportando a este procedimiento investigativo sobre la discapacidad en Colombia y cuáles de los factores inciden directamente sobre la búsqueda de beneficios para esta población en condiciones de vulnerabilidad en determinados casos que requieren intervenciones mucho más expresas y mucho más definidas por parte de las organizaciones que, como en nuestro caso, nos ocupamos de trabajar estas situaciones que afrontan muchas personas en el país. Bueno, una de las preguntas que nos realizan dice que ¿por qué ayudar a las personas con discapacidad? Yo creo que nuestra vocación social nos lleva directamente a crear grupos armónicos, grupos sociales que verdaderamente contribuyan al desarrollo de la nación, sea cual sea la condición que enfrenten las diferentes personas. Cuando hablamos de discapacidad, pues estamos entendiendo las discapacidades de orden cognitivo, de orden físico, de orden mental, que pues conllevan ciertas dificultades a algún sector de población que las padece, a requerir un cierto apoyo para mejorar precisamente estos contextos que limitan su óptimo desempeño. Entonces, nuestra ayuda se basa directamente en proporcionar escenarios alternos donde las personas recuperen funcionalidad, donde puedan expresarse y recrearse de manera muy directa para hacer una contribución mucho más sólida frente a lo que se espera por parte de la sociedad. Esas contribuciones, bien sea en los diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito del deporte, de la recreación, que es lo que nosotros fomentamos acá, y también, pues lógicamente, en el ámbito de la seguridad. Uno de los aspectos que hemos venido notando es cómo las personas que presentan algún tipo de discapacidad que hemos venido ayudando en el área laboral pueden llegar a ocupar inclusive grandes niveles de desempeño siendo funcionarios estrellas de las organizaciones. Hay un caso de una empresa en particular donde hemos aportado a algún grupo de pacientes que padecen sordera y, bueno, digamos sordomudos en las dos condiciones, y han venido trabajando de manera paulatina durante más de 4 años en esta organización, en esta empresa, mejorando los niveles de productividad. Cuando nos consultaron sobre esta particularidad de cómo poder vincular este tipo de personas, eran escépticos los directivos de esta empresa al creer que una persona que tenía estas limitaciones podía generar estos índices de rentabilidad mucho más crecientes. Y fue cuando propusimos sordomudos. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas que la matriz de diagnóstico que se realizó en esa entidad conllevaba a que había un factor como el chisme que interfería mucho en las buenas relaciones. Hoy en día esto se disminuye, pues estas personas solamente a través de su lenguaje de señas solamente se comunican y disminuyen ese impacto que se creaba cuando las personas tienen pues el hábito común de expresarse y que no quieren hacer parte de un sistema de mejora. Entonces, ¿qué hicimos? Una depuración, una decantación de todo este fenómeno que existía en esa empresa, y empezamos a trabajar con estas personas. Inicialmente teníamos 2, hoy en día tenemos en esta organización alrededor de 12 personas trabajando. Esto ha incrementado no solamente el nivel de producción, sino también el crecimiento de la planta, adicionalmente el esquema que tenemos de trabajo allá, que también nos permitió generar un modelo propio que también ha servido mucho. En la segunda pregunta que nos realizan, dicen: ¿creen que nuestra sociedad está consciente sobre estas personas vulnerables? Bueno, tenemos que ser muy directos al decir que la sociedad no es consciente de cuál es el nivel de vulnerabilidad que afrontan estas personas, y al contrario, cada día evidenciamos muchas más situaciones que atentan contra las personas que padecen discapacidad. En este momento tenemos dos colaboradores en nuestro equipo de trabajo, y precisamente la semana anterior una de ellas fue víctima de rechazo, ¿cierto? De rechazo o de falta de colaboración por parte de los trabajadores del Sistema Integrado de Transporte Público, SIT, y especialmente en la zona de la 170. Vulnerabilidad que es totalmente soslayada con
negación a la prestación de un servicio para el acceso a los buses del sistema de transporte público, y se le niega la posibilidad de acceder por la talanquera o el torniquete establecido para discapacitados. Esto nos pareció precisamente que es una falta de solidaridad, una falta de coherencia de una entidad que debe dar un ejemplo, y ahí es donde nos damos cuenta cómo efectivamente todo este tipo de situaciones conllevan a que la gente no asuma responsabilidad frente a estos actos. Ahora bien, situémonos en los espacios del Distrito Capital. Se realizan las mesas de trabajo por la discapacidad, donde los concejales, donde las autoridades manifiestan su interés de participar, y cuando tenemos la oportunidad de llegar allá con diferentes personas en diferentes estados, nos damos cuenta que la presencia del sector gubernamental es mínimo. La Alcaldía Distrital de Bogotá promueve cualquier cantidad de espacios, pero son espacios que se llevan a cabo para mostrar algunas estadísticas, más no en sí para verdaderamente llegar a tipificar una condición especial de trabajo que promueva y que conlleve a que estos trabajadores, o a que estas personas, verdaderamente ingresen a espacios laborales como trabajadores o colaboradores en algún tipo de actividad que se puedan, alcanzar niveles aptos de rehabilitación física y de rehabilitación funcional. En tercer aspecto, ¿qué modelo de integración debería adoptarse para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad? Existe normativa, existen incluso directivos de entidades en condición de discapacidad. Está la Fundación Arcángeles, por ejemplo. Tenemos también senadores de la República, como el honorable senador Jaime Kropotowski. Sin embargo, las normas, al parecer, no cumplen ese derrotero general por el cual se promulgan, y que conllevan a que solamente un mínimo porcentaje de la población sea beneficiario. Estamos construyendo locaciones, instalaciones para organizaciones diversas, y no estamos cumpliendo con las normas mínimas de facilidad para que los discapacitados puedan tener un acceso agradable o un acceso en óptimas condiciones. Esto ha conllevado a que desarrollemos algunas estrategias académicas con universidades a nivel Bogotá, por ejemplo, donde se ha tratado el tema del ingreso al espacio físico como una de las mayores necesidades que presentamos. No entendemos cómo aún en las instituciones, por ejemplo, de carácter de la educación superior, no se ponen de acuerdo en un modelo educativo que conlleve a favorecer también los intereses. Si empezamos a validar información con las universidades, vemos que son muy pocos, y el modelo se lleva más como algo de proyección social de mínima escala que como un compromiso efectivo y real con el fortalecimiento de estas necesidades que tiene esta población. ¿Cómo debe promocionarse la contratación de una persona con discapacidad? Antes de contratar a una persona con discapacidad, hay que trabajar mancomunadamente en la verificación de las necesidades que estas personas tienen y definirles unos perfiles específicos. Hoy en día es muy fácil hacerlo porque todas las personas promueven en su mente ya incluso una capacidad de adaptación. Nosotros estamos en este momento trabajando sobre el Centro de Estudios e Investigaciones para Condiciones Adaptativas de Personas que promuevan, ¿cierto?, este beneficio y este aporte a la sociedad y al ámbito de ejecución laboral. ¿Cómo lo estamos trabajando? Básicamente identificando y perfilando a las personas. Nosotros en este momento tenemos colaboradores que han logrado, a partir de una limitación bastante fuerte como es la artrogriposis múltiple congénita, llegar a ser conferencistas basados sobre una carrera de psicología y una especialización inclusive fuera del país en el área de la familia, psicología de familia. Entonces vemos cómo las personas sí tienen estas capacidades, porque tenemos que relacionar que tenemos diferentes instancias sobre las cuales trabajar. Están las enfermedades huérfanas o las enfermedades más conocidas como raras, y las diferentes fundaciones, y estamos trabajando porque no sea solamente un mecanismo asistencial de apoyo a estas personas, sino que sea una condición adaptativa para que ellas logren su verdadera funcionalidad. Entonces, para contratar a una persona con discapacidad, ¿qué necesitamos? Conocer esos perfiles,
digamos, depurarlos a nivel de organización para poderlos referir de acuerdo a sus aptitudes y actitudes y contribuir lógicamente a un posicionamiento específico dentro de esas organizaciones. ¿Cómo influyen las campañas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad y al mundo laboral para la integración de las personas con discapacidad? Falta muchísimo para lograr un mecanismo inclusivo. Y sobre todo ese aspecto tiene que ver con la capacidad gerencial de los directivos de hoy. Las universidades no están formando sino en las áreas básicas y técnicas, y aquello que se conoce como humanística, que viene la parte de costura que identifican los estudiantes universitarios, pues se le presta poca atención, pero resulta que esos preceptos filosóficos asociados con mecanismos de sociología y un poquito también de interacción con la parte de motivación hacia el beneficio comunitario, que considero es lo que se debe fortalecer. Nosotros hoy vemos que salen muchísimos arquitectos, por ejemplo, que desconocen esas condiciones de accesibilidad del personal de discapacidad. Ahí estamos tratando de involucrar precisamente este aspecto de sensibilización. Vemos como muchas de las personas son rechazadas por los directivos porque consideran que es una carga más para la empresa que no le va a repercutir en el beneficio, pero eso, dado a una verdadera política de sensibilización y socialización frente a la inclusión, nos va a cambiar la mentalidad frente a estas personas. ¿Por qué? Porque estas son personas que logran un máximo esfuerzo, son personas que logran depositar en las organizaciones mayores capacidades que las personas convencionales tradicionales, y lo hemos venido evidenciando con el grupo de trabajadores que hemos tenido la oportunidad de formar. Incluso hemos contado con personas que a partir de la carencia de miembros superiores o miembros inferiores demuestran que tienen una capacidad superior de trabajo y sobre todo un mayor nivel de independencia. Esto les hace personas mucho más valiosas, igual a las personas que les comentaba en condición de sordera. Otro aspecto que mencionan acá frente a la sensibilización, ¿cierto?, en la sociedad, es que debemos ser conscientes a nivel del hogar de que en cualquier momento puede llegar a nosotros una persona con una limitación, bien sea un hijo o una persona muy cercana a nosotros que se puede accidentar, y lógicamente pues conlleve eso a una limitación dentro de su actividad física o de su desarrollo sensorial, motor o de cualquier índole. Entonces tenemos que concientizarnos de que la discapacidad puede llegar a un miembro de nuestra familia, a una posible o futura, ¿cierto?, creación nuestra, que puede ser un hijo, pero también nosotros mismos podemos discapacitarnos en cualquier momento, porque nunca estamos exentos de las dificultades que afrontamos cotidianamente en la calle, porque recordemos que si alguien nos violenta en la calle, una lesión causada por un arma blanca, un arma de fuego, posiblemente puede llevarnos a perder muchos de esos recursos, y nosotros estamos preparados para eso. Ahí es donde empezamos nosotros precisamente a determinar que cada quien debe asumir a futuro cuál puede ser su camino frente a la posibilidad de tener un hecho de esto funesto que pueda causarle algún tipo de discapacidad. Otra pregunta que me realizan es: ¿cree usted que una persona con limitación tiene las mismas capacidades que personas del común? Ustedes mismos lo han visto, los videos hablan por sí solas. Hay músicos que tocan con los pies, hay pintores que pintan con la lengua a pesar de no poder hablar, hay personas que recrean las mejores escenas del baile en la danza contemporánea, ¿cierto? Y solamente al final de una escena es cuando nos damos cuenta que esa persona no podía caminar o que no tenía ningún tipo de movilidad en sus miembros inferiores. Esos modelos de esas personas son mucho más de lo que tenemos a veces las personas con capacidades convencionales completas, y que estamos olvidando, ¿cierto?, que en la actividad permanente podemos lograr la cura a muchas enfermedades. Hoy en día somos unas sociedades muy complejas que estamos carentes de dinamismo, y por eso en la Corporación Halcones trabajamos precisamente por fortalecer todos estos aspectos de la mano de muchos colaboradores que se unen día tras día para afrontar no solamente este tema, sino también cambiarle la cultura un poco al país en materia de lo que debe interesarle, y es ese ejercicio de pacificación del que estamos hablando, porque la paz no se construye dejando de lado los antecedentes de una guerra bélica en Colombia, sino cómo verdaderamente construimos sociedad
a través de principios de armonía, fraternidad, solidaridad, cooperación y sobre todo de mucho autoestima en las personas que conocemos y que hacen parte de nuestra vida cotidianamente. Así que muchas gracias por este espacio participativo al cual me han invitado. Felicito a la Facultad de Psicología de la Universidad Minuto de Dios por estos trabajos que verdaderamente ayudan a formar a sus estudiantes, y espero que con la Universidad Minuto, con sus docentes y sus estudiantes, la Corporación Halcones también tienda a crecer de manera significativa. Vamos de la mano unidos por la discapacidad y sobre todo vamos de frente por unas nuevas ventajas, porque aquí no conocemos las limitaciones, solo múltiples opciones. Muchas gracias.